RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la cortesía, la generosidad que siempre tiene con RCR al doctor Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores 100 ADEX. En su momento ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo. Qué gusto saludarlo, doctor Vázquez. Muy amable. Buen día. Buenos días, un gusto estar contigo nuevamente y a través tuyo con quienes nos están siguiendo a través de este importante medio de comunicación. ¿Cómo está analizando los cambios efectuados por el gobierno, ¿no? El más sustancial, sin lugar a dudas, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Luego de toda esta situación de incertidumbre que hemos vivido en las últimas semanas, ¿no? ¿Este es un buen indicador? ¿Podemos de una otra manera proyectar un mejor horizonte, sobre todo en términos de economía? Bueno, lo primero es que hay que señalar con claridad que son algunos pasos positivos. Es evidente que el señor Bellido era una persona confrontacional en el sentido más amplio de la palabra, confrontacional con el sector privado, confrontacional con el Congreso, confrontacional con sus propios colegas en la bancada y contradictorio contra el propio presidente, ¿no? El presidente, recordemos que hizo una gira internacional en donde intentó dar mensajes de confianza para, digamos, de esa manera disipar en algo la incertidumbre que se ha generado y que se mantiene todavía. Sin embargo, el primer Bellido claramente detonaba esos intentos internamente con sus mensajes contradictorios. Así que en ese primer término es un buen cambio. La señora Vázquez, por supuesto, es una persona que igual tiene una tendencia de izquierda, es decir, no es que exista un cambio de orientación en el Congreso, pero lo que sí nos ha demostrado la señora Vázquez en su experiencia como presidente del Congreso es que es una persona dialogante, que es una persona con la que se puede conversar, es una persona abierta al diálogo, y ese ya es un gran cambio, ese ya es un cambio positivo, porque eso es lo que adolece el Perú, no nos sabemos entender, no nos sabemos comunicar, estamos en una situación en la que queremos dividirnos, ¿no? Hay buenos y malos, y no es así. En el Perú, digamos, necesitamos de todos los esfuerzos. Ahora, esto no va a terminar de disipar la incertidumbre que existe sobre la economía nacional si es que los mensajes no son más coherentes, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, el presidente, digamos, nuevamente ha introducido aspectos en su discurso que son controversiales, ¿no? Hablar de recuperar el gas, cuando el gas, digamos, al parecer, la estructura en la que está, como está desarrollado el proyecto, no tiene que ver, el problema no es con el explotador del gas, es decir, el que saca el gas del territorio. El problema es que no se está distribuyendo. Y esa es otra empresa, esos son otros segmentos de mercado. Es decir, necesitamos que el nuevo ministro de Energía y Minas le explique bien al presidente cómo se funciona y qué cosas sí se pueden hacer para más bien masificar el gas, que es lo que creo que él y todos los peruanos queremos. Ahí no hay ninguna discrepancia, todos queremos que el gas se masifique. El asunto es que los mensajes no son los correctos. Y añadió algo de recuperar el agua, y ahí el presidente parece que no tiene conocimiento que el agua está en manos del Estado, en Lima y en todas las regiones. El agua se potabiliza por empresas municipales o por Sedapal. Es decir, el propio Estado tiene en estos momentos el monopolio del agua en el Perú. Entonces, creo que ahí hay mensajes contradictorios que no lo ayudan. Entonces, hay que esperar. El gabinete de la señora Vázquez tiene que presentarse en un plazo de 30 días. Yo recomendaría que no se tomen los 30 días. El Perú no puede seguir esperando 30 días más para tener un mensaje claro, que solicita el Congreso con el respeto que se merece. Ella tiene el derecho de hacerlo dentro de los 30 días, no tiene que esperar al último día. Lo haga lo más pronto posible. Nuevamente, el Perú necesita mensajes claros, firmes, contundentes, que nos permitan a todos trabajar juntos y pasar la página. Mientras que eso no se dé, lamentablemente la inestabilidad va a mantenerse. Ahora, usted ha sido ministro de Estado y nosotros tenemos un régimen presidencialista, ¿no? Y usted acaba de decir algo muy interesante, ¿no? Los mensajes. Usted ha citado dos, yo le puedo citar más mensajes, ¿no? Pero quizá el que siempre está más latente es el tema de la Asamblea Constituyente. Si bien es cierto, ayer la presidenta del Consejo de Ministros en declaraciones a la Televisión Nacional de Perú anoche ha dicho que no es un tema que está en agenda, ¿no? Pero quien tiene que zanjar ese tema es el propio presidente de la República, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Como ex ministro de Estado, usted sabe que los agentes económicos reaccionan, son muy sensibles frente a estos temas, ¿no? Entonces, si el presidente no zanja sobre este tema central, asamblea constituyente, referéndum, naturalmente los sobresaltos, la incertidumbre se va a mantener, ¿no? ¿Cuál es, desde su punto de vista, debería ser, ¿no?, la agenda mínima que tiene que cumplir el gobierno en los siguientes meses para darle confianza al país? Sobre eso de la agenda de la Asamblea Constituyente, hay que ser bien claros. Nuevamente, hay que ver cuál es el problema de fondo. ¿El problema de fondo es que hay algunos aspectos que hay que modificar de la Constitución? Creo que sí, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que hay que hay que hacer algunos cambios. Por ejemplo, el tema de un Congreso bicameral que nos brinde una mayor seguridad sobre la forma en la que se procesan las leyes, probablemente algunos aspectos de anticorrupción, etcétera. Es decir, ¿la Constitución tiene que mejorarse? Cierto. El método es cambiar toda la Constitución, ir en contra de ella misma y convocar una asamblea constituyente, falso. Entonces yo creo que si nos distraemos en la forma, nos concentramos en el fondo, yo creo que hay mucha probabilidad que las fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo en una agenda mínima de mejora de la Constitución, utilizando los mecanismos que corresponden en el marco del Congreso de la República y en el marco que la propia Constitución establece. Entonces, nuevamente, ¿no? Si el presidente y la primera ministra en las entrevistas dan un mensaje tranquilizador, pero luego el presidente va a calles y plazas y donde anuncia lo contrario, entonces claramente estamos ante una señal de incoherencia que no va a ser tomada por los agentes económicos como algo real y no va a disipar la inestabilidad. Y lo segundo que quería mencionar a relación de tu comentario, muchos creen que hablar del sector privado es hablar de la gran empresa, ¿verdad? Y es hablar de probablemente la minería solamente, y no es así. El 94% de las unidades empresariales del Perú son MIPYMES. Estamos hablando de micros, pequeños, medianos empresarios que el día a día arriesgan sus capitales pequeños, medianos, micro, arriesgan sus negocios, generan fuentes de trabajo y que ellos están siendo probablemente los más afectados, porque paradójicamente la gran empresa tiene espalda para soportar los momentos de inestabilidad, pero no así las MIPYMES. Las MIPYMES están con menos clientes, están con problemas tributarios, están con problemas obviamente de que no encuentran socios estratégicos para seguir creciendo en un escenario de inestabilidad, y a lo que se le suma pues el incremento de sus costos con el incremento del tipo de cambio, la inflación, etcétera. Entonces, creo yo que ahí nuevamente se está cayendo en un error de pensar que se está afectando a la gran empresa, al gran capital, cuando la masa empresarial en el Perú es MIPYME. En esa línea de análisis, doctor Vázquez, ¿no?, en momentos que debe primar la sensatez, ¿no?, porque lo paradójico es que incluso las cifras que tenemos en este momento, sobre todo en el tema de exportaciones, que usted lo maneja muy bien, ¿no?, están caminando bien para el presente año, ¿no?, pero si los mensajes siguen, definitivamente pueden paralizarse de aquí a 2, 3 años, ¿no?, porque son los plazos, son los horizontes que se fijan los empresarios, los inversionistas, los exportadores, ¿no? ¿Cómo estamos este año en cuanto a temas de exportación, sean estas tradicionales, no tradicionales? Mira, después de haber tenido un año 2020, digamos, duramente golpeados, recordemos que el mundo cayó 3.3%. Para encontrar un escenario similar hay que ir hasta la Gran Depresión de 1929, es decir, casi 100 años. El Perú obviamente fue el país de peor desempeño en América Latina, pero este es un año de recuperación. El mundo está creciendo de una manera impresionante. Acaban de subirle el pronóstico de crecimiento de este año a Estados Unidos, acercándolo al 7%. Un 7% de crecimiento para la principal economía del mundo es realmente algo espectacular. Más bien ahora la preocupación de Estados Unidos son la generación de inflación también. Entonces están tratando de controlar, sin desacelerar su economía, tratando de controlar la inflación. China va a crecer, está recuperando, si este año está creciendo más, va a crecer más de 8%. Entonces estas dos grandes locomotoras están arrastrando al mundo a una recuperación sin precedentes en los términos de la rapidez, ¿no? La anterior depresión mundial de 1929 tomó 5 años en recuperar la economía. Ojo, y en este caso de un año al otro ya el mundo está recuperándose por estas dos grandes locomotoras. El Perú es un pequeño país, pero altamente integrado al mundo. Y lo que le está ocurriendo al mundo, le está ocurriendo al Perú. Nos está arrastrando el mundo con ello.
Este año el PBI peruano va a crecer por encima de 12% y vamos a ser el más dinámico de América Latina. Y nuestras exportaciones van a alcanzar un nivel récord, van a superar los 55.000 millones de dólares. Nunca en la historia del Perú habríamos exportado tanto como lo que vamos a exportar este año. Y las exportaciones con mayor valor agregado, que se les denominan en el Perú exportaciones no tradicionales, van a superar los 16.000 millones de dólares. Es decir, van a también alcanzar un nivel récord. En este escenario del 2021, nosotros lo llamamos, este es un escenario oasis. ¿Por qué? Porque es un oasis en el medio del desierto. ¿Qué va a pasar a partir del 2022? A partir del 2022, según por ejemplo el Banco Mundial, ahora que tenemos buenos precios de los metales, el próximo año ya no va a ser así. El próximo año se espera que los precios de los metales vayan a reducirse. Y ojo, que el 58% de todo lo que Perú exporta son minerales. Segundo, la economía mundial ya no va a crecer al ritmo que está creciendo este año, 6% en su conjunto. El próximo año ya va a crecer 4.5%, es decir, ya va a empezar nuevamente el mundo a transitar hacia su crecimiento tendencial, que es entre 3 y 3.5%. Es decir, este gran escenario de bonanza es un oasis en el medio del desierto que tenemos que aprovechar al máximo, pero sobre todo el gobierno, el Congreso, el sector privado, todos en conjunto, debemos empezar a poner las piedras fundamentales que nos permitan en los próximos años no ser tan afectados por el retorno a la normalidad y más bien seguir apuntalando el crecimiento económico que el Perú necesita a través de distintos ámbitos. Lamentablemente no está ocurriendo así. Es decir, los pronósticos para el mundo mejoran, el único país que está deteriorando sus pronósticos es el Perú. Acaba hace poco el Banco Mundial de reducir las perspectivas de crecimiento del Perú a 3.2%. Les digo con mucha transparencia, con un crecimiento de 3.2% no vamos a recuperar los empleos que hemos perdido por la pandemia y no vamos a transitar hacia el desarrollo. Es decir, es insuficiente. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar eso? Y ojo, esa pérdida de dinamismo no es por factores mundiales, como te estoy explicando. El mundo está en un momento de bonanza. Son factores internos y básicamente relacionados a la inestabilidad política generada lamentablemente por estos mensajes contradictorios, el temor que se tiene de invertir en el Perú en este momento. No hay un solo proyecto relevante confirmado nuevo en el Perú para los siguientes años debido a esta coyuntura. Esto no puede seguir así. Es decir, ni siquiera el propio presidente, y entiendo yo, quisiera más bien deteriorar los fundamentos del Perú. Él tiene una política más bien de sacar de la pobreza y distribuir mejor los ingresos y, por supuesto, de eso generar más bienestar. Eso es en el fondo su mensaje. Pero para hacerlo, tiene que utilizar los instrumentos correctos y generar el ambiente de tranquilidad que le permita aprovechar al máximo las oportunidades del entorno internacional. Nuevamente, con su propio tamiz, con su propia visión de las cosas, pero haciendo lo correcto. Con mucha sensatez, que es lo que se requiere en este momento, es prioritario. Usted conoce un tema fundamental, el tema del turismo, lo conoce muy bien usted. Ese es el sector más golpeado actualmente, ¿no? Y poco se está haciendo, ¿no? Ahora, el gobierno está tomando medidas, ¿no? Decretar mayor número de feriados, un poco para ampliar, digamos, el turismo interno. ¿Son medidas adecuadas o falta hacer mucho más todavía para recuperar el turismo? Mire, para que tengamos una idea, el año 2020 el turismo receptivo cayó 73%. Es la actividad más golpeada de lejos. Y lo que pasa es que a mí me tocó enfrentar un consejo de ministros, un gabinete que no terminó de entender lo importante que es el sector, por más los esfuerzos que se hicieron y propuestas que se hicieron, en general, en el establishment gubernamental del Perú, no se termina de comprender la relevancia que tiene una actividad como esta. Y lo digo ¿por qué? Porque se cree, bueno, pero estamos hablando pues de líneas aéreas, de hoteles, pues de lujo, no, eso es probablemente lo más visible, pero el sector turismo engrana tantas cosas, el taxista, el guía de turismo, el hospedaje pequeño, el restaurante, el sitio turístico, la entrada, es decir, encadena una cantidad de actividades que generan en el Perú, ojo, antes de la pandemia, 1,5 millones de empleos. Ojo, no estamos hablando de un sector mínimo, digamos pequeño, 4% del Producto Bruto Interno antes de la pandemia. Ahora, recibimos 900.000 turistas en
2020 por motivo de la pandemia, principalmente los primeros 3 meses, es decir, antes de las medidas que se tomaron. Este año no vamos a recibir probablemente ni siquiera 600.000 turistas, es decir, menos que el año anterior. Este 2021 vamos a recibir menos turistas que el 2020. Si lo comparamos con el 2019, la caída va a ser cercana al 80% en el turismo receptivo en el país. Así de dramática está la situación en el sector turismo. Y se necesitan medidas más allá de lo que hasta ahora se ha implementado. Yo creo que la estrategia va primero por recuperar el turismo interno, eso es correcto. El turismo receptivo no se va a recuperar en el corto plazo. Digamos, los grandes organismos internacionales prevén que el turismo se va a recuperar recién de aquí a 3 a 4 años a nivel global. Y en el Perú, obviamente, deberíamos estar en un esfuerzo por también empezar a buscar, a poner las piedras para su recuperación más pronto que eso en los siguientes años. Pero el primer esfuerzo tiene que ser con el turismo interno, porque es lo más viable. Ahora, los feriados funcionan para el sector turismo. Yo también en su momento he tenido la posibilidad de decretar algunos feriados adicionales en el Perú, eso es usual. Creo yo que aquí el error ha sido la prontitud, ¿no? Por ejemplo, el feriado de este lunes va a ser probablemente poco productivo, porque claro, digamos, del viernes para el lunes la gente no se planifica para viajar a Cusco, a Chiclayo, etcétera, ¿no? Los siguientes feriados pueden tener un impacto. Ahora, es cierto que cuando hay un feriado se afectan otras actividades, pero hay que recordar que este es un feriado público, para el sector público, no es un feriado nacional. Las actividades privadas podrían sumarse, si no lo consideran así, no se suman al feriado. Ahora, dentro de las actividades públicas sí hay muchas muy afectadas que hay que tener cuidado. Yo creo que aquí el Estado debió haber tenido un cuidado adicional en algunas actividades elementales. Por ejemplo, la RENIEC, por ejemplo, la SUNAT, por ejemplo, de salud, etcétera, porque sí hay un cúmulo de trámites y de personas que necesitan sacar su DNI, necesitan hacer su cita médica, etcétera. Entonces, claro, darles un día en una situación en la que las colas y los pendientes son tan altos, eso sí los afecta. Y yo creo que ahí sí debería de afinarse esa medida para algunas actividades que sí pueden afectar claramente la provisión de servicios en un escenario todavía tan complejo para el Perú debido a la pandemia. Adicionalmente eso, por supuesto, hay que trabajar de la mano con los gobiernos regionales, son la clave. Hay que ser sinceros, ¿no? Muchos de los gobiernos regionales ahorita se han puesto de costado. Tienen las competencias en turismo, ojo. Por ley, los gobernadores son los responsables del turismo en su región, no el Ministerio de Comercio y Turismo. ¿Y por qué ha ocurrido eso, doctor Vázquez? ¿Por qué ocurre eso que se ponen al costado, que no asumen, digamos, las responsabilidades de caso? Bueno, hay varias cosas, pero políticamente es más fácil echarle la carga al gobierno central. Hay que echarle la culpa a Lima, ¿verdad? Lima tiene la culpa. Lima tiene la culpa de todo, ¿verdad? Entonces, políticamente es más sencillo. Engañar, decir, no recibimos los presupuestos, no, pero Lima no hace nada, etcétera, cuando las competencias son de ellos. ¿Les falta recursos? Pues ahí está, hay que gestionarlos. Hay que ir, hay que hablar con el presidente, hay que hablar con el ministro de Economía, hay que gestionar. Porque hay regiones que sí son activas y gestionan, y hay regiones que simplemente están tranquilos con lo que hay, y nuevamente, no se los escucha. Y no sé si estoy siendo errado, pero tú mismo que tienes acceso a este medio que es regional, así es. Dime qué tanto escuchas a los gobernadores hablando de recuperar el turismo, hablando de recuperar la actividad económica. Nada, es cierto. O sea, ellos se han puesto de costado, y eso no es correcto. Por algo son autoridades electas y tienen responsabilidades y tienen que en este momento sumarse a generar soluciones para poder sacar adelante a sus economías regionales y en particular en el turismo. Tienen que ser responsables. Muchos gobernadores ponen como directores de comercio exterior y turismo en sus regiones amigos que no tienen ningún conocimiento de exportación ni de turismo. Algunos ni siquiera le entregan presupuesto suficiente para hacer algo. El presupuesto que le ponen a sus IRCETURES es básicamente para pagar los sueldos de las personas. Y nada más, no pueden hacer ninguna actividad. Entonces, no tienen priorizado una actividad que en muchas regiones podría ser una gran alternativa de generación de empleo, dado la alta riqueza que tiene el Perú a nivel nacional. Precisamente en esa línea, ¿no? Y permítanme tocar un tema que está relacionado a Huancavelica, que es una de las regiones, ¿no?, que
tiene mayores índices tanto en pobreza extrema. Hace unos días usted ha participado en una ponencia, importancia de insertar la experiencia de productores y exportadores en las rutas turísticas en Huancavelica, ¿no? Que fue organizado precisamente por el gobierno regional, ¿no? Con motivo de la Semana del Turismo de Huancavelica. Y hay cifras interesantes que estaba leyendo en una nota informativa que nos alcanzaron, ¿no? Que Huancavelica puede desarrollar su oferta de exportación con valores agregados. Cuéntenos, ¿cómo así puede Huancavelica despegar? Mira, Huancavelica en estos momentos es una región que en términos de exportaciones es probablemente una de las más pequeñas a escala nacional. Por ejemplo, en los primeros 8 meses que ya tenemos cifras del año, solo registramos 20 empresas que exportan productos desde Huancavelica. Es el menor número de empresas desde una visión regional. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que Huancavelica no tenga un gran potencial. Yo la conozco, he entrado tanto por la ruta de Ayacucho, por Junín, por la ruta de Ica, es decir, por tierra, la he visitado mucho porque recuerden que durante mi época de ministro, era el ministro encargado de Huancavelica. Así es. Entonces conozco muy bien la región y tienen un potencial espectacular en todos los sentidos, pero creo yo que en el comercio exterior y en el turismo podrían ser dos actividades que realmente le den estabilidad a la actividad económica en Huancavelica, que es muy volátil porque dependen básicamente de la minería. Y así hay que decirlo, ¿verdad? La principal actividad económica en Huancavelica es la minería. Y la minería depende ¿de qué? De inversiones mineras, de hallazgos, depende de cotizaciones internacionales, es muy volátil. El año récord de exportación de Huancavelica fue el año 2012. Entonces estamos hablando que ahí superaron los $200 millones, ¿no? Y luego a partir de ahí ha venido retrocediendo hasta el 2019, que digamos se colocó alrededor de 20 millones. El 2020 hubo un crecimiento, duplicó a 41 millones y este año van a crecer probablemente 70%. Eso suena muy alto, wow, un crecimiento de las exportaciones del 70% en Huancavelica, pero eso significa que van a exportar más o menos $70 millones. Es decir, muy lejos del récord que alguna vez tuvieron. ¿Por qué? Porque la canasta es básicamente concentrada en minerales. Ahora, el esfuerzo empresarial, sobre todo de MIPYMES en Huancavelica, está generando algo interesante. Están apareciendo algunos productos con valor agregado. Les digo, por ejemplo, los chips de papas nativas, ¿ok? Que se están produciendo, que son deliciosos y que se exportan a Europa. Ahora, ¿por dónde salen? Esta producción está cercana al límite con Junín, entonces sale desde Junín, viene hacia Lima y se van por vía aérea al exterior. Las exportaciones de palta, que ya se están convirtiendo en el principal producto de exportación no tradicional de Huancavelica. Ahí también hay que hacer algo porque, digamos, ya se está registrando mejor la exportación de palta, pero hay mucha palta que sale de Huancavelica que se registra como si fuera de Ayacucho, debido a que la zona productora es más o menos lindero con Ayacucho. Entonces, también ahí hay una estadística escondida que va en contra de Huancavelica porque se registra a favor de Ayacucho. Las exportaciones de trucha, ¿no? Entonces, yo he estado en Choclococha y he podido además ahí ver las piscifactorías que hay, etcétera. Entre otros productos que en la región tienen potencial y que si encima amarramos este concepto que se da en otros países de que estas zonas productoras las podemos encadenar con el turismo. Tú te imaginas una visita a la laguna de Choclococha, que es maravillosa, es hermosa, pasas un día y claro, además vas y visitas la piscifactoría, te hacen un paseo por la piscigranja en medio del lago, terminas comiendo tu trucha, tu cevichito de trucha. Ojo, es una altura alta, 4.900 metros sobre el nivel del mar. Pero es lindísimo, es una zona linda. Yo no tengo linda. problema con la altura, yo no tengo problema, así que la pasé genial, pero he tenido colegas que no. Hay que saber también cuáles son nuestras limitantes de nuestro cuerpo para ese tipo de turismo, pero es espectacular, ¿no? Entonces estás asociando una actividad exportadora que no tiene fin turístico, pero lo engranas, finalmente haces un encadenamiento, ¿no? Y lo otro que yo les recomiendo en Huancavelica, el turismo en Ica, en Paracas, se está recuperando. Muchos limeños seguro todo este fin de semana por la cercanía, están abarrotando Paracas. Por la cercanía que está, ¿no? Claro, exacto. De Lima a Paracas, más o menos con tráfico y todo, nos tomamos 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, ¿verdad? Claro. De Paracas hasta Huancavelica, ¿cuántas horas son más?
Son 3 horas más. Sí, por la vía Libertadores. Hasta Huancavelica capital. Así es, claro. Pero si tú te vas por la ruta y sigues visitando Tambo del Inca, vas a Huaytará, llegas a Choclococha, estás hablando probablemente de 2 horas, ¿verdad? Entonces, la recomendación es, en Huancavelica hay que encadenarse al turismo de otras regiones, de la macro-región. ¿Quiénes son los principales turistas a Huancavelica? Las personas de Junín, las personas de Ica, las personas de Lima. Ahí está el core. Ahí el gobierno regional debería hacer promoción, no gastar esfuerzos en promover internacionalmente. En este momento no van a ir turistas, no vienen al Perú, menos van a ir a Huancavelica. Y del resto del Perú sería tirar bala, gastar bala en gallinazo, como decimos aquí, ¿verdad? Entonces hay que apuntar a que ese turista que ya está yendo a Paracas, que está además dispuesto a tener más experiencias, pues se dé un par de horitas más, y antes de llegar a Huaytará hay un lugar donde comen unos camarones espectaculares, ¿verdad? Es impresionante que vayan ahí a almorzar, que luego vayan a ver el templo Inca, que se den un saltito más a Choclococha, que pesquen su trucha, y que aquellos que quieran tener más días llegan hasta Huancavelica, que ya pueden ir, imagínense, a la mina, es espectacular, y ya puedes ir a Saxamarca, ese pueblito de piedra, es decir, ya lo encadenaste, ¿no? Y si le muestras la zona de Vicuñas, y si ese Poquechacu lo llevas al Chacu, etcétera. Entonces, eso es lo que está faltando, y creo que están trabajando en esa línea, pero esa es un poco la recomendación, no solo para Huancavelica, para en general varias regiones, ¿no? Hay que ser más creativos, no tirar por los pocos presupuestos tratando de hacer promociones internacionales en este momento en que no van a ser productivas, sino generar esta recuperación del movimiento macro regional, que finalmente es el más relevante en muchas de estas regiones. 45% del turismo en el propio Huancavelica lo hacen los propios huancavelicanos, por si acaso. Doctor Edgar Várquez, muy reconocido por esta comunicación, además nos ha hecho un ilustrativo recorrido turístico por Huancavelica, ¿no? Que además están escuchando los huancavelicanos y tienen que escuchar esta lección así práctica, ¿no? De cómo se puede impulsar el turismo. Le agradezco la gentileza, por favor, con RCR, como siempre, muy amable. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.